¿Alguna vez has sentido que alguien a quien amas se está alejando, y no sabes cómo volver a conectarte? Lo que estás a punto de ver es la historia de cómo un pequeño detalle, un sobre rojo, se convirtió en la clave para romper el muro entre mi hijo y yo. Fue un camino lleno de altibajos, pero también de esperanza y momentos inolvidables. Quédate hasta el final para descubrir cómo logramos cambiar la distancia por una conexión más profunda, y cómo tú también puedes encontrar ese pequeño rayo de luz para reconstruir tus relaciones más importantes. La monotonía invadía mi vida. Cada día era igual al anterior, atrapada en una rutina sin sentido. Sentía que cada mañana era una repetición sin fin, donde todo parecía carecer de propósito. La casa estaba en silencio, pero no un silencio calmado, sino uno pesado, que parecía llenarlo todo. Pero todo cambió aquella mañana cuando vi un sobre rojo en el buzón. Su color vibrante rompió la monotonía y despertó mi curiosidad. Ese color rojo, tan diferente de lo habitual, parecía un grito en medio del gris que se había vuelto mi vida. Con manos temblorosas, lo abrí, sintiendo como mi corazón latía más rápido de lo que había latido en mucho tiempo. Dentro encontré una fotografía desgastada, de un día en la playa junto a mi hijo. Era una imagen que hacía tiempo no veía, un recuerdo de cuando todo parecía más fácil, más luminoso. La imagen me devolvió a un momento en el que todo parecía posible, donde el sol brillaba y éramos felices. Recordé el calor del sol en mi piel, la risa despreocupada de mi hijo y la brisa del mar acariciando nuestros rostros. Era un recuerdo tan nítido que casi podía oler la sal del océano y escuchar las olas rompiendo en la orilla. No podía evitar sentir que la foto tenía un mensaje más profundo, una pregunta que necesitaba responder: ¿dónde estábamos ahora? ¿Qué había pasado con esas sonrisas, con esos momentos de pura alegría? Me di cuenta, en ese instante, de cuánto habíamos cambiado, de cuánto habíamos perdido sin siquiera darnos cuenta. Aquella fotografía me hizo ver lo lejos que habíamos llegado, pero en el peor sentido. Mi hijo ya no era el niño sonriente de la playa, había crecido y, con el tiempo, también se había levantado un muro invisible entre nosotros. Las conversaciones que antes eran largas y llenas de risa se habían convertido en monosílabos secos. Preguntas como ¿qué quieres cenar? O ¿a qué hora llegas? Se habían vuelto nuestra única forma de comunicarnos. Me dolía ver cómo la relación se desmoronaba, y no sabía qué hacer para detenerlo. Cada día lo veía encerrarse en su habitación, alejándose más y más de mí. A veces intentaba hablarle, pero sus respuestas eran cortas y sin interés. Me dolía verlo tan distante, como si estuviera en otro mundo al que yo no podía acceder. Me preguntaba si había algo que podía hacer para salvar lo que teníamos. Me dolía no reconocer al joven que ahora tenía delante, no era el mismo niño lleno de curiosidad y alegría que una vez conocí. Y quizás, más importante aún, tampoco me reconocía a mí misma. Sentía que, de alguna manera, había fallado como madre. Las preocupaciones cotidianas, el trabajo, las responsabilidades, todo parecía haberse interpuesto, formando esa barrera que ahora nos separaba. Recordé cómo, cuando era más pequeño, solíamos pasar horas jugando y riendo, y cómo, sin darme cuenta, esos momentos se habían vuelto cada vez más escasos. Había dejado que la vida se interpusiera, permitiendo que nuestras interacciones se redujeran a preguntas prácticas y respuestas mecánicas. Y aunque me dolía profundamente, sabía que tenía que encontrar una forma de recuperar lo que habíamos perdido. Me di cuenta de que la desconexión no había sucedido de la noche a la mañana. Habían sido pequeños pasos, decisiones aparentemente insignificantes que nos habían alejado cada vez más. Él había comenzado a buscar refugio en su habitación, y yo, a menudo agotada por las preocupaciones, lo había dejado ir, pensando que necesitaba su espacio. Pero ahora entendía que, más que espacio, lo que necesitaba era sentirse comprendido, escuchado y apoyado. Era doloroso enfrentar esta realidad, pero también sabía que el primer paso para cambiar algo era aceptarlo. Sabía que, si no hacía algo pronto, corría el riesgo de perderlo para siempre, de quedarme solo con los recuerdos de lo que una vez fue nuestra relación. Y aunque la distancia parecía enorme, había una parte de mí que se negaba a rendirse. Había una pequeña chispa de esperanza que me decía que aún podía hacer algo, que aún había tiempo para reconstruir lo que estaba roto. Tenía que ser valiente,
tenía que enfrentar mis propios miedos y, sobre todo, tenía que estar dispuesta a luchar por mi hijo, por nuestra relación. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que valía la pena intentarlo. No podía seguir así. Algo tenía que cambiar, y esa fotografía fue el impulso que necesitaba. Decidí acercarme a él, aunque no supiera bien cómo hacerlo. Me invadía el miedo al rechazo, pero también sabía que si no intentaba algo ahora, el abismo entre nosotros solo se haría más profundo. Una tarde, después de reunir el valor suficiente, toqué la puerta de su habitación. No hubo respuesta, pero decidí entrar de todas formas. Él estaba allí, acostado en su cama con los auriculares puestos, ajeno a todo lo que lo rodeaba. Sentí una punzada de tristeza al verlo tan distante, una tristeza que me calaba hasta los huesos. Parecía estar en otro mundo, un lugar al que yo no tenía acceso. Pero también, mientras lo miraba, sentí una determinación creciente. Me prometí a mí misma que no iba a rendirme, que iba a encontrar una forma de acercarme nuevamente, aunque fuera un paso a la vez. Me acerqué lentamente, con cuidado de no asustarlo. Le quité suavemente uno de los auriculares, y él me miró, sorprendido. Había un instante de tensión, un momento en el que no sabía si me rechazaría o si simplemente volvería a su mundo aislado. Pero en lugar de apartarse, me miró, y aunque no dijo nada, sus ojos parecían decirme que estaba dispuesto a escuchar. Le sonreí y le pregunté cómo había sido su día. Su respuesta fue corta, un simple, bien, pero era más de lo que había recibido en mucho tiempo. Me senté a su lado, sin invadir su espacio, solo estando ahí. Sabía que no podía forzar nada, que todo tenía que suceder a su ritmo. Esa noche, mientras preparaba la cena, decidí que intentaría reconectar con él a través de pequeños gestos, como los juegos de mesa que solíamos disfrutar cuando era niño. Recordé cómo solíamos reírnos cuando jugábamos a esos juegos, cómo su risa llenaba la casa de vida. Pensé en lo importante que era recuperar esos momentos, aunque fueran solo fragmentos. Esa noche, llevé uno de esos juegos a la mesa después de la cena. Al principio, me miró con escepticismo, pero después de un momento, accedió a jugar conmigo. No duró mucho, pero esos pocos minutos fueron un rayo de esperanza. Vi una pequeña sonrisa en su rostro, y supe que, aunque el camino sería largo, ese era un primer paso. Cada pequeña victoria contaba, y esa noche había conseguido una. Me fui a dormir con el corazón un poco más ligero, convencida de que valía la pena luchar por cada momento compartido. Para crear una oportunidad de acercamiento, propuse reparar el viejo armario que llevamos meses postergando. Era algo sencillo, pero algo que podíamos hacer juntos. Llamé a mi hijo para que me ayudara, y para mi sorpresa, él aceptó. Se presentó con un martillo enorme, haciendo una broma sobre lo exagerado que era para la tarea. Esa pequeña broma rompió algo de la tensión entre nosotros y nos arrancó una sonrisa. Mientras trabajábamos, hubo momentos de torpeza, piezas que no encajaban, herramientas que no encontrábamos, y más de una vez tuvimos que parar para reírnos de nuestra propia falta de habilidad. Cada una de esas risas era como un pequeño paso hacia adelante, un recordatorio de que, a pesar de la distancia que se había formado entre nosotros, aún podíamos compartir esos instantes de complicidad. Había risas nerviosas, pero también momentos en los que nos quedábamos en silencio, cada uno concentrado en la tarea frente a nosotros. En esos instantes, el sonido del martillo golpeando suavemente, el crujido de la madera al ajustarse, y nuestras respiraciones eran los únicos ruidos que llenaban el espacio. Podía ver cómo él fruncía el ceño de concentración y cómo, de vez en cuando, soltaba un suspiro cuando algo no encajaba como esperaba. Sin embargo, no era un silencio incómodo, era un silencio que hablaba de la intención compartida de querer hacer algo juntos, de reparar no solo el mueble, sino también ese vínculo que parecía haberse debilitado con el tiempo. Sentí una calidez en mi corazón al verlo quedarse conmigo, al verlo esforzarse, incluso cuando las cosas no salían del todo bien. En un momento, dejé caer el martillo en mi pie. Solté un quejido, lo suficiente para que mi hijo se apresurara hacia mí, su rostro lleno de preocupación genuina. Se arrodilló a mi lado y me ayudó a sentarme en una silla cercana, mientras yo intentaba calmarme.
Su preocupación era palpable, y ese gesto, aunque pequeño, me hizo darme cuenta de que aún le importaba, de que aún había algo entre nosotros que podía salvarse. Después de asegurarse de que estaba bien, me ofreció terminar la reparación por mí. Me quedé allí, observándolo mientras trabajaba, notando la concentración en su rostro, como sus cejas se fruncían levemente cuando algo no encajaba. Me recordó a cuando era niño y solía construir castillos de bloques, siempre tan determinado, siempre dispuesto a intentarlo una vez más, incluso si fallaba. En ese momento, me di cuenta de que había una pequeña esperanza de que podíamos reparar no solo el armario, sino también nuestra relación. No era solo el mueble lo que estaba arreglando, era nuestra conexión, nuestra capacidad de trabajar juntos y apoyarnos mutuamente. Y mientras él ajustaba la última bisagra y se volvía hacia mí con una sonrisa triunfante, supe que, aunque el camino sería largo, estábamos dando los pasos correctos. Unos días después, lo invité a caminar al parque. Solo quería pasar algo de tiempo juntos, lejos de la casa. Al principio, nuestras palabras eran triviales, casi forzadas. Hablamos sobre el clima, sobre los árboles, sobre cualquier cosa que no fuera personal. El silencio entre nosotros parecía una presencia tangible, pesada, pero mientras caminábamos, la barrera comenzó a desmoronarse poco a poco. Después de un largo silencio, mi hijo confesó sentirse atrapado, como si no supiera qué hacer con su vida. Me sorprendió la vulnerabilidad en su voz, la forma en que sus palabras parecían salir con dificultad, como si cada una costara un enorme esfuerzo. Fue la primera vez en años que lo vi abrirse de esa manera, y aunque me llenó de tristeza escuchar su dolor, también me sentí agradecida de que me estuviera dejando entrar, aunque fuera solo un poco. Le escuché atentamente, sin interrumpir, queriendo que sintiera que tenía un espacio seguro donde podía expresarse sin miedo a ser juzgado. Le puse una mano en el hombro, sin decir nada, solo para que supiera que estaba allí para él, que no estaba solo. Seguimos caminando en silencio, pero este era un silencio diferente, uno que se sentía menos pesado, más lleno de comprensión y conexión. Mientras caminábamos, noté cómo su postura se relajaba ligeramente, como si el simple hecho de compartir sus pensamientos lo hubiera aliviado un poco. Le sugerí que siguiéramos yendo al parque de vez en cuando, sin presiones, solo para caminar y hablar si él quería. No me respondió directamente, pero asintió levemente, y eso fue suficiente para mí. El parque, con sus caminos tranquilos y sus árboles altos, parecía un lugar perfecto para estos momentos de apertura, un refugio lejos de las expectativas y las responsabilidades que parecían pesar tanto sobre él. Fue un momento simple, pero cargado de significado. Sentí que, aunque fuera un pequeño paso, estábamos empezando a derribar los muros que nos habían separado durante tanto tiempo. No todo estaba solucionado, pero el hecho de que él hubiera compartido sus sentimientos era un gran avance. Me di cuenta de que, aunque el camino sería difícil, estábamos en la dirección correcta. Y eso me llenó de esperanza. Una tarde, mientras limpiaba la sala, mi hijo se acercó con algo en las manos, era un cuaderno. Yo dejé el sobre en el buzón, me confesó, con una mezcla de vergüenza y alivio. Dentro del cuaderno había anotaciones, pensamientos y sentimientos que jamás me había contado. Eran sus miedos, sus frustraciones, su deseo de hablar conmigo, pero no saber cómo. Había páginas llenas de palabras que hablaban de su soledad, de la sensación de estar perdido, de no saber cómo acercarse a mí sin sentirse vulnerable. Leer esas palabras me partió el corazón, cada línea era como una ventana a su mundo interior, un mundo del que yo había estado ausente sin darme cuenta. Me tomé mi tiempo para leer cada página, sin apresurarme, permitiendo que cada palabra se asentara en mí. A medida que avanzaba, podía sentir el dolor y la confusión que había estado cargando, y me di cuenta de cuán fuerte había sido para él abrirse de esa manera. Cuando terminé de leer, lo miré a los ojos y le agradecí por confiar en mí. Le dije que no tenía que sentirse avergonzado, que estaba orgullosa de él por haber encontrado el valor para expresar lo que sentía. No necesitábamos muchas palabras en ese momento, su mirada, llena de lágrimas contenidas, me dijo todo lo que necesitaba saber. Le extendí mi mano, y él la tomó, un gesto que fue pequeño pero que significó tanto para los dos.
Nos quedamos allí sentados, en el silencio de la sala, con el cuaderno todavía abierto sobre mis rodillas. Le dije que, aunque no tenía todas las respuestas, estaba dispuesta a escucharlo, a estar allí para él, sin importar lo difícil que pudiera ser. Sentí que este momento era un punto de inflexión, una oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo más fuerte. Él asintió, y en ese momento, supe que estábamos dando un paso hacia la reconciliación, hacia un entendimiento más profundo entre nosotros. Habíamos comenzado a derribar el muro que nos separaba, un ladrillo a la vez, y aunque el camino sería largo, sentí una chispa de esperanza que no había sentido en años. Esa noche, decidí que teníamos que hablar, así que preparé una cena sencilla. Quería crear un ambiente cálido y acogedor, pero sin complicarme demasiado. Mientras comíamos, le hablé sobre lo que había leído en su cuaderno. Le dije que entendía cómo se sentía, que lamentaba no haber estado lo suficientemente presente cuando más me necesitaba. Le expliqué que muchas veces había dejado que las preocupaciones diarias me absorbieran y que eso había afectado nuestra relación. Le prometí que, a partir de ese momento, iba a hacer todo lo posible para ser una madre en la que pudiera confiar plenamente. Me comprometí a estar más disponible, a escuchar sin distracciones y a no dejar que la rutina nos volviera a separar. Le hablé de los recuerdos que más atesoraba de cuando era pequeño, las noches de cuentos antes de dormir, los paseos por el parque y cómo esas pequeñas cosas siempre habían sido lo más importante para mí, aunque tal vez no lo hubiera demostrado de la manera adecuada. Mientras hablábamos, vi cómo su expresión cambiaba poco a poco. Al principio estaba reservado, pero a medida que la conversación avanzaba, su mirada se suavizó, y comenzó a abrirse también. Hablamos durante horas, abriendo nuestros corazones el uno al otro. Me contó sobre sus miedos, sobre cómo se había sentido aislado y sin saber cómo comunicarse conmigo. Le escuché atentamente, sin juzgar, solo estando presente para él. Le dije que yo también había tenido miedo de perder la conexión con él, miedo de no ser lo suficientemente buena madre. Admití mis errores, y le hice saber que, aunque no podía cambiar el pasado, estaba decidida a hacer todo lo posible por mejorar nuestro futuro juntos. Al final de la cena, se produjo un momento de silencio, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento y de promesas no dichas. Vi en sus ojos un destello de alivio, y supe que aún teníamos esperanza. Esa noche, cuando terminamos de cenar, nos quedamos sentados a la mesa, conversando hasta que el cansancio nos venció. Antes de irnos a dormir, me abrazó, un abrazo que fue más fuerte y más sincero que cualquier otro en los últimos años. Me di cuenta de que habíamos logrado algo importante, habíamos decidido no rendirnos, habíamos decidido luchar por nosotros, por nuestra relación. Sabía que el camino sería largo, que habría altibajos, pero también sabía que, mientras estuviéramos dispuestos a intentarlo, siempre habría una oportunidad de reconstruir lo que habíamos perdido. Y esa certeza, aunque pequeña, era suficiente para seguir adelante con una nueva esperanza en el corazón. Al día siguiente, el ambiente en casa se sentía diferente. Había algo más ligero, más esperanzador. Durante el desayuno, compartimos una sonrisa cómplice, y supe que, aunque había mucho que sanar, al menos ya no éramos desconocidos. Antes de salir, me abrazó, un gesto que era pequeño pero inmenso al mismo tiempo. Sentí que habíamos logrado algo importante, habíamos decidido no rendirnos. Sabía que el camino sería largo, que habría altibajos, pero también sabía que mientras estuviéramos dispuestos a intentarlo, siempre habría una oportunidad de reconstruir